Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía. Estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Aldo Contreras Sanita, quien es economista social, profesor de la Católica, efectivamente, de la UCB. Bueno, Aldo, estábamos conversando ahorita cuando cerrábamos el segmento anterior, referido a que el emprendedor efectivamente tiene que armarse de un escudo, ¿no? De una armadura que ante una situación como la que vive el país, pues es fundamentalmente de fortaleza espiritual, básicamente, y de mucho optimismo y mucha energía para efectivamente salir adelante. Y comentábamos entre bambalinas, como decimos, que ciertamente la gente pues que trata de protegerse de la situación pues nos cargamos mucho de esa situación y sin embargo nos levantamos en las mañanas, salimos a la calle y vamos a trabajar porque hay que trabajar, efectivamente. Y eso el emprendedor lo sabe. ¿Cómo lo explota? Mira, el emprendedor hoy en día, si entra a la web, ¿no? Y yo a veces digo que el emprendedor, a pesar de estar en estas plataformas virtuales, tiene que leer información asertiva, tiene que leer información idónea, ¿no? Dice Robert Kiyosaki que yo escucho consejos de la gente que está donde yo quiero estar, no voy a escuchar de la gente que está más abajo. Y esto a veces suena como algo no tan alentador o discriminatorio para la gente, pero es una realidad y el emprendedor tiene que rodearse precisamente de esa gente que lo va a ayudar no solo en el ánimo que estamos viviendo por la crisis venezolana, sino también le van a brindar herramientas para hoy poder construir una unidad de negocio. En Venezuela, si nosotros revisamos algunos indicadores también macroeconómicos, Venezuela tiene el riesgo país más alto del mundo, 2.950 puntos, cerraba ayer por Moody's, ¿no? Y a veces la gente lee eso y dice, no, en Venezuela se perdió todo, no hay nada que hacer, no vamos a emprender. Hoy en Venezuela única y exclusivamente emprenden los venezolanos, porque la transnacional o la compañía de afuera o esos capitales de esa inversión extranjera no vienen al país, porque solamente cuando revisan los indicadores que ya hemos mencionado, no lo van a hacer porque el riesgo de colocar un capital en Venezuela es mucho más alto que colocarlo en cualquier país de la región. Entonces, bueno, nosotros tenemos que buscar esas oportunidades que nos da el mercado para entonces poder darle una respuesta. Hay emprendimientos de cualquier tipo. La gente siempre me dice, no, Aldo, pero ¿cómo emprendo si no tengo capital, ¿no? Y eso a veces ni siquiera es el problema, el capital, porque hay la idea, pero hace falta es desarrollarla y vencer el miedo. Mucha gente tiene miedo porque sí fracaso, pero bueno, es que de los fracasos es que se aprende y de esas ideas que a veces parecen locas es que salen los mejores productos en el mundo. Si le preguntáramos a Mark Zuckerberg si alguna vez tuvo miedo, nos diría que sí. Si alguna vez le dijeron que estaba loco, le dirían que sí. Pero hoy Facebook es una empresa dentro de las 10 mejores cotizadas en Wall Street y que está en la bolsa de valores y una de las empresas hoy más exitosas en el mundo. Es así. Aldo, tú como economista social, te pregunto lo siguiente. El nuevo emprendimiento debe estar vinculado actualmente a todas las que son actividades de estilos de vida, como que van desde el turismo ambiental, una alimentación saludable, la recreación, etcétera, etcétera. También ese nuevo emprendimiento tiene que ir sobre todo encaminado hacia el acercamiento de lo humano, es decir, de las comunidades ambientales, muy enfocado hacia lo social. Los emprendedores aquí en Venezuela, los nuevos emprendedores, ¿cómo están con esto? Con esta exigencia de el enfoque, la dirección que debe llevar el nuevo emprendimiento hacia lo social y lo humano. Mira, yo creo que el venezolano, sobre todo en estas épocas de crisis y cuando más nos necesitamos, nos ayudamos, ¿no? Porque si tiene algo el venezolano dentro de su cultura y dentro de su idiosincrasia, es esa camaradería o ese cooperativismo que nos caracteriza por siempre ayudarnos los unos a los otros. Entonces, vemos las redes sociales y nosotros hemos hecho redes para conseguir alimentos, redes para intercambiar productos, para hacer la economía del trueque, que hemos retrocedido a 10 siglos, pero que existe porque la crisis así lo ha demandado y hay alguien que se le ha ocurrido esa idea para hacerlo. Claro. Hay emprendimientos, nosotros vemos emprendimientos en la universidad, por ejemplo, el famoso Doctor Yaso, que es un emprendimiento social para llevar alegrías a los hospitales, y este tipo de emprendimientos a veces nutren el alma, ¿ok? Hay emprendimientos desde el punto de vista personal, el talento humano, el recurso
recurso humano. Nosotros no teníamos recursos que hoy tenemos, como son las redes sociales. Nosotros, hay algunos vendedores, y yo les digo que no es todo el vender así, que creen que enviando una cadena de WhatsApp, yo le escribí entre estos días en las redes sociales, van a colocar un producto en el mercado. No, el marketing o el mercadeo va mucho más allá de eso. Claro. Se trata de conocer el cliente, de saber dónde está, de colocar el producto, de conocerlo, de hacerlo o crear fidelidad con ese cliente, no solamente de enviar una cadena de WhatsApp. Y sobre todo conocer mucho sobre el mercado al cual va dirigido. Es correcto, porque no todos los mercados son iguales y no todos los productos son para todos los mercados o para todas las culturas. A veces pone algo de moda en Estados Unidos, en Norteamérica, y entonces como hoy estamos tan globalizados, la gente piensa que ese emprendimiento puede tener una cabida dentro de la economía venezolana y a veces no, ¿ok? Y lo mismo pasa con las herramientas. Por eso la gente cuando piensa que las redes sociales lo hacen todo, o sea, las redes son la herramienta, entonces piensan que anunciando los productos en las redes ya los están colocando en el mercado. Mira, Fidel, se olvidan de herramientas clásicas o incluso de cosas novedosas que no hay y que se pueden hacer. Y que se pueden... Mira, Fidel, alguien me decía y me preguntaba entre estos días que si en Venezuela está muy de moda, producto de la actual situación, lo que es los multiniveles, ¿no? O estas redes, estos networking de mercado. Y alguien me preguntaba que si yo consideraba que esto era una idea de emprendimiento, ¿no? Y yo le decía que no. Y entrábamos en algún conflicto porque esa persona decía que sí era emprendimiento. Y yo digo que el emprendimiento es algo que sea innovador, que sea competitivo y que sea nuevo en el mercado. Y original. Por eso, original sobre todo. Por eso yo, pese a tener una unidad de negocio, no me considero un emprendedor del todo, porque es una unidad de negocio que ya existía, solo que, bueno, yo le puse, digamos, mis características, pero no es del todo un emprendimiento. Una preguntita aquí rapidita, Aldo. Recientemente estuviste en Alemania, específicamente en Hamburgo, ¿no? ¿Cuál fue tu percepción allá de esos emprendimientos en ese país y sobre todo las diferencias que son muy grandes aquí en Venezuela? ¿Qué pudiste extraer de ellos? ¿Qué ideas para poner en práctica aquí en nuestro país? Mira, en estas economías de mercado donde competir es tan difícil, en donde los índices de competitividad son tan grandes, en donde a ti se te ocurre un producto, pero cuando vas a hacer ese mini estudio de mercado para descubrir precio y cantidades disponibles en los anaqueles, resulta que el producto ya existe. Ahí sí la innovación entra de manifiesto porque es en una economía en donde existe absolutamente todo. Entonces, emprender en economías de mercado es mucho más difícil. Hoy Venezuela tiene el síndrome de que nos despedimos en la obra de Carlos Cruz Diez en Maiquetía porque todos nos queremos ir, todos nos vamos, pero mucha gente no evalúa que hacia el país en donde se va es un país que no eres competitivo, y tienes que ser competitivo no solamente desde el producto que quieras llevar, sino también desde la profesión, porque mientras más le sumes... Empezando desde persona. Correcto. Mientras más le sumes a tu currículo, mientras más le sumes a tu experiencia profesional, más competitivo vas a ser en el mercado. Entonces creemos que como venezolanos llegamos a una economía de estas de mercado y nosotros somos la última Coca-Cola del desierto, o somos la tapa del frasco, se dice aquí coloquialmente, y entonces nos tienen que contratar. Y no es así, porque en estas economías en donde todo altamente existe, competitivas, productivas y muy efectivas. uno se levanta en las mañanas diciendo, hoy qué nuevo puedo hacer o qué cosa puedo crear, pero resulta que ya todo está hecho. Entonces, bueno, decía Peter Drucker que el emprendimiento no es arte, sino más bien es una cuestión de repitencia, ¿no? De hacer todos los días lo mismo hasta que esa cosa te salga perfecta y te hagas el mejor en lo que haces. Hay personas que creen que un emprendimiento sencillamente se puede dar en 3 meses, ¿no? Y entonces hacen un producto muy novedoso, hacen un jabón artesanal y la gente no sabía que el jabón artesanal generaba tanta utilidad y lo colocan en el mercado, pero ojo, el emprendimiento tiene muchas fases. Si vas a hacer un jabón, tienes que determinar el empaque, que el empaque sea bueno, que los colores estén nutridos, una cadena de comercialización las calidades importante. de la materia prima que se va a incluir. Correcto. Entonces a veces la gente cree que por subir una foto a Instagram se puede vender el producto. Exacto, es un diseño completo que tiene que hacerse. Y entran muchos factores dentro del emprendimiento, Fidel, no se trata solamente de eso, ¿ok? Y bueno, Venezuela a veces, cuando se revisa el emprendimiento, hay algo que causa la atención, y es que en Venezuela no hay una ley para el emprendimiento. No hay un banco del emprendimiento, ni hay un fondo de microcréditos para el emprendimiento. Ni escuelas capacitadoras para emprendedores. Es correcto. Algo se trabaja en ese sentido en algunas universidades. Pero escuelas especializadas. Y algunos organismos también financieros que, digamos, de nueva cuña, ¿no? Sí. De nuevo género que están por allí. Bueno,
uno de los Aldo, amigos de verdad nos- que ha sido un inmenso placer Muchas gracias. haberte tenido hoy aquí en Un Mundo de Economía. Muchísimas gracias. Sí, señor. Muchas gracias, Aldo. Bien interesante toda esta Gracias conversación. por la invitación. Gracias. Amigos, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la tercera y última parte de nuestro programa. No se retiren. Viene